Ahí entró la función de grabación. Bueno, bienvenidos a esta charla los días viernes. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por participar y compartir esta simple visión desde mis ciencias y desde la fe. Y hoy vamos a seguir con este gran ser, este gran hombre, Hermes Trismegisto y su Kybalión. Algo que para mis ciencias y aplicando a la fe. Bienvenida, Graciela. Gracias por estar con nosotros. Me alegro que estés en la sala. Este gran hombre que con sus conocimientos y su mensaje y su actitud de mensajero ha establecido las bases de mis ciencias, las bases filosóficas de mis ciencias. Porque siempre digo que para poder acceder a definir un átomo, a definir una reacción química, a definir un simple número que me dé un algoritmo, una ecuación, necesito de la filosofía, necesito de aquello que encierra lo que vamos a querer explicar. Y ese mensajero fue Hermes Trismegisto. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hablado. Necesito un pequeño tiempo para pasar de imagen a imagen. Recuerden que estos sistemas son un poquito lentos. O por ahí mi mano se me va y... Lilia, bienvenida. El hombre es quien interpreta, pero el interpretado está antes que el hombre. Estos son conceptos muy profundos en el cual se basa la comprensión. Se basa el sentimiento, no el conocimiento, no el aceptarlo, no en aceptar que 2 más 2 es igual a 4, sino aceptar aquello que es y tratamos de comprenderlo, tratamos de sentirlo. El hombre es quien interpreta, pero el interpretado está antes que el hombre. Él sugiere sistemas, pero lo que intenta sistematizar rebasa el sistema. La verdad, que no tiene nada que ver con lo opuesto al error, no se encuentra aquí o allá, está en el hombre desde el comienzo, en cualquier hombre y también más allá del hombre. Son realidad y son metáfora, y no se puede saber dónde la realidad deja de serlo para convertirse en metáfora, ni dónde la metáfora empieza a ser realidad. Realidad e ilusión son, en definitiva, la misma cosa. Y este es el concepto, es la piedra fundamental a poder sentir aquello que el mensajero, en su propio mensaje, nos pone ante nuestros ojos, nos pone ante nuestro corazón. Es el hombre quien interpreta, pero el interpretado está antes que el hombre. Está antes que el hombre. Yo siempre sostengo que como científico no puedo descubrir nada, porque todo está en esa conciencia de la creación. Simplemente lo encuentro, lo interpreto, lo reproduzco y lo siento. Y no puedo modificar nada que no haya sido creado para ser modificable, porque ya está en su esencia, ya está en la creación. Y yo interpreto lo que está interpretado antes que el hombre. Realidad y metáfora. Realidad y metáfora. Y acá entramos en ese término tan subjetivo que es la palabra realidad. Y tan objetivo que es la metáfora. Tan objetivo que es la metáfora. La realidad es muy subjetiva. Como decía Albert Einstein, la realidad desde el punto del observador puede ser distinta. Y la realidad desde las variables que nosotros manejamos, el contexto en el cual manejamos, suelen ser muy distintas. El primer choque con la realidad, más allá de mis libros, y creo que se lo comenté, lo pensé en Stanford, en un laboratorio de acelerador de partículas donde mi mano atraviesa el sólido y está el sólido en mi mano en el mismo espacio.
Y no era un efecto óptico, era mi mano que estaba atravesando un sólido. Y yo veía como ese sólido, en condiciones de laboratorio muy distintas, en variables muy distintas a nuestra vida diaria, atravesaba un sólido. Entonces la realidad se enmarca con aquellos conocimientos de nuestro contexto, de nuestra propia racionalización, de nuestra propia visión. La realidad son realidades y son metáforas. Y en un determinado punto de inflexión perdemos la realidad e ilusión, dónde comienza y dónde termina la otra. Porque cuántas veces necesitamos de la metáfora para comprender una realidad. Cuántas veces es necesaria una metáfora, porque la realidad es incomprendible a los hechos. Y se llega a esa conclusión que la realidad e ilusión son, en definitiva, la misma cosa. Vamos a buscar la imagen siguiente. Por eso hemos hablado de hermetismo y hermenéutica, que son términos enlazados etimológica, histórica y metafísicamente. Desde la palabra, desde su significado, desde el comportamiento en la utilización en la propia historia y en aquello que es metafísico. El hermetismo toma su nombre, recordemos, del nombre de Hermes, el mensajero de los dioses e intérprete de las órdenes divinas. Él mismo, Dios de la palabra. Para estoicos y nacenos, es la personalización del logos y de la interpretación. Y en esta comunión del logo y la interpretación está ese profundo, misterioso y sagrado contenido del mensaje. Logos e interpretación. Recuerden esas dos palabras, la palabra y su interpretación. Hermes es transmisor, ángel y revelador de un mensaje, o bien él mismo es el mensaje. Y acá está lo sutil. Entre el mensaje, el mensajero y que él sea el propio mensaje. El mediador entre quien lo pronuncia el discurso y lo recibe. El papel del mediador, de estar entre dos que desempeña Hermes, lo hace propicio para que se asociara a su figura la noción de hermenéutica, es decir, de interpretación. Y acá venimos a esa dualidad, esa relación tan profunda entre el logos y la interpretación. Hermes en sí es la interpretación de aquello que el hombre explica de lo que está antes que el hombre. Hermes en mis ciencias es la base de la filosofía del sentir de mis propias ciencias. Yo estoy seguro que grandes mentes científicas se basaron en estos principios, en los 7 principios de los cuales ya vimos 2 y hoy vamos a seguir. En esa necesidad tan profunda de poder comprender aquello que está antes del propio hombre, aquello que está antes de las propias ciencias. Por eso siempre digo que mis ciencias me llevan a la fe, porque hay un punto de inflexión donde hay algo que la ciencia no lo puede explicar, pero eso algo es un orden perfecto, es algo establecido con una causalidad propia, una causalidad que es el todo. Y ya hablamos del todo y hoy vamos a volver a hablar del todo, de esa causalidad del todo, que incluye todo como la palabra lo dice, y nada puede estar fuera de él. Entonces yo como científico no puedo ser tan arrogante para decir que soy el creador de una ecuación, el creador de una función, el creador de un elemento, sino simplemente y humildemente tengo que decir que soy el que interpreta esa ley, ese mensaje, ese elemento.
logo e interpretación. Pasemos a otra imagen. Y así vamos recorriendo un poquito aquellos conceptos que hemos hablado en la charla anterior. La tabla esmeralda. La tabla esmeralda es un texto breve de carácter críptico, atribuido al mítico Hermes Trismegisto, cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones, objetivo principal de la alquimia. Objetivo principal de la alquimia, transmutaciones. La gran obra es, en el lenguaje hermético de los alquimistas, el proceso de transmutación mediante el cual se conseguía la piedra filosofal. Los alquimistas, buscando esa piedra filosofal, esa transmutación, y no esa transmutación de las películas de Hollywood o de los grandes guiones, transmutar metales en oro. Eso es una metáfora, una hermosa metáfora, y una interesante metáfora, porque si podríamos transmutar un pedazo de chapa en oro, y bueno, todos seríamos alquimistas, pero no es así. Ese santo grial, o esa transmutación, que se conseguía con la piedra filosofal, es transmutar ese mensaje, es transmutar aquello que está antes que el hombre trate de comprenderlo, transmutar esa propia conciencia de la creación, transmutar nuestra causalidad en nuestros sentimientos, en nuestra comprensión, en nuestros sentires. Por eso, la expresión críptica de la tabla es intencional, porque se requiere a la persona adecuada, capacitada para comprender esta gran obra. Todo el conocimiento es críptico, y ciencias son crípticas, se transmiten en forma críptica, se transmiten para que sean comprendidas en un determinado orden, con una determinada causalidad. Después está en el hombre. Después está en el hombre ser fiel a ese conocimiento, ser fiel a ese sentimiento. Yo siempre sostengo que Oppenheimer, cuando descubre la fisión dentro de un núcleo atómico, y eso se aplica a un determinado evento, nunca pensó en una bomba atómica. Nunca pensó en una bomba atómica con esa finalidad. Porque la propia naturaleza está en este mensaje, luego es tomado por el hombre, y el hombre es el que lo aplica. Por eso, para transmitir estos conocimientos, para transmitir este mensaje y ser mensajero, son pocos los iluminados, son pocos los mensajeros, son pocos, pero con un gran trabajo, un enorme trabajo, transmitirnos esas bases de aquello que está antes que el hombre necesite comprenderlo o busque comprenderlo. Vamos a la próxima imagen. La tabla esmeralda. Verdadero sin falsedad. Cierto y muy verdadero. Lo que está de abajo es como lo que está arriba. Y lo que está arriba es como lo que está abajo. Para realizar el milagro de la cosa única. Y así como todas las cosas provinieron del uno, por mediación del uno, así todas las cosas nacieron de esa única cosa, por adaptación. Su padre es el sol, su madre la luna. El viento lo llevó en su vientre, y la tierra fue su nodriza.
Verdadero sin falsedad. No existe la falsedad en lo verdadero. No existe el error en la verdad. Cierto y muy verdadero. No se le puede crear dudas, porque no existe la duda. Y en una forma muy metafórica, lo que está debajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está debajo, para realizar el milagro de la cosa única. Todo ese gran cosmos, toda esa gran creación, es una sola. Y lo que se da en lo micro, se da en lo macro. Y eso es algo que en ciencias, en la física, es palabra sagrada, porque aquellas primeras partículas fundamentales y las fuerzas fundamentales, la fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza electromagnética, la fuerza gravitatoria, todo aquello que une la estructura para formar el todo, está en lo micro y se repite perfectamente en lo macro. La fuerza gravitatoria es un poquito la única que nos está dando dolor de cabeza a los físicos para poder comprenderla en su totalidad. Pero está en lo micro y está en lo macro. Y sus leyes son iguales, similares. Pueden modificarse algunas de las variables, pero el comportamiento es único. Y todas nacieron de esa única cosa, por adaptación a determinadas consecuencias, a determinados eventos y a determinadas necesidades, pero nacieron de esa única cosa. De ese todo, de ese único todo que el hombre trató de explicarse, de comprender desde que tiene conciencia, pero que está antes que el hombre. Y qué metáfora tan linda. Su padre es el sol y su madre la luna. El viento lo llevó en su vientre y la tierra fue su nodriza. Y aquí estamos nosotros, como parte de esa única cosa. Aquí estamos nosotros, en nuestra tierra, formados de esa unión entre el sol y la madre luna. Y esa pequeña creación lo llevó el viento, y la tierra fue su nodriza. El Padre de toda la perfección de todo el mundo está aquí. Su fuerza permanecerá íntegra, aunque fuera vertida en la tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente con mucho ingenio. Asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra. Y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Dinámica, movimiento. Dinámica y movimiento. Pero esa fuerza creadora, permanecerá íntegra, aunque fuera vertida en la tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero. Suavemente con mucho ingenio. Separarás la energía de la materia, lo sutil y lo grosero. Separarás la materia de la energía. Con mucho ingenio. Ascenderás de la tierra al cielo y nuevamente desciende a la tierra. Y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Todo está en el todo y somos parte de ese todo. Desde aquellas fuerzas superiores hasta las fuerzas inferiores. Todo está en un único todo. Y todo es dinámico. Recuerden esa palabra. Todo es dinámico. Bueno, vamos a buscar ahora, tener que encuentre los paneles y que no se me vaya ninguno, si no esto va a comenzar a bailar por todas las imágenes y yo me voy a perder. Vayamos acá.
A ver, ahí. Y uno de los conceptos más fuertes para mí del Kybalión es: el universo es una creación mental sostenida por la mente del todo. Lo que significa que nuestro universo, todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, no somos más que manifestaciones mentales del todo. De la misma manera que podemos crear un mundo propio en nuestra mente, el todo lo hace con el cosmos. Claro, tratar de comprender cuando voy caminando por la calle y me tengo que cuidar que un auto no me pise y tengo que recordar que mañana tengo que pagar la luz y no se me cortan, y que tengo que comprar la comida y que tengo gotera en el techo cuando llueve, o tengo que tomar la pastilla para los huesos porque con humedad me duelen todos los huesos. Se nos hace un poco complejo que el universo es una creación mental sostenida en la mente del todo, porque somos parte de esa propia creación mental del todo. El universo es ficticio e ilusorio, pero claro, para un mortal sus leyes son muy reales. De manera que el humano debe comprender que es un sueño del todo, pero no negar su existencia si somos parte de esa existencia material en el aquí y en el ahora. Pero somos esa existencia energética en el todo. Y recuerden cuando hablábamos de los egregores, cómo nosotros podíamos generar a través de nuestra mente y a través de nuestros actos egregores positivos y negativos, que en un determinado momento se empatarán con nosotros, caminarán, serán nuestro piso, serán nuestros días, será aquello que viviremos. Y fue creado por nosotros, fue creado por nuestra actitud, por nuestra conciencia, por nuestros actos, tanto egregores positivos como negativos. Y esos egregores son energéticos, porque nacen de nuestra mente, la máquina más perfecta y energética del cosmos. Por eso de ahí el poder del pensamiento, pues con él creamos todo lo que deseamos y somos capaces de llegar a comprender su mecanismo. Esto suena muy lindo, pero es muy real. El poder del pensamiento, pues con él creamos todo lo que deseamos y somos capaces de llegar a comprender su mecanismo. En mi física, en un tiempo lineal, cada uno de nosotros tenemos 13.720 millones de años luz. Fuimos creados allá, en ese principio, y fuimos materializados en el segundo después del Big Bang, cuando por esa propia anomalía se crea la materia. Y ahí tenemos esta forma de vestidura material de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que forma la unión de estos cuatro elementos, la materia. Y ahí estamos atados a una percepción material que nos complica el poder aceptar o comprender que somos una manifestación mental del propio todo y que tenemos ese poder del todo porque somos parte de su causalidad, somos parte de la propia causalidad del creador de ese todo, que podemos crear todo lo que deseamos. Y quizás la explicación más simple o aceptar son los egregores. Ese estado extraño de la materia, que existe más allá de la propia materia, en estado de energía, que para mi física es simple de verlo, es ese estado extraño de la materia, esa red por la cual se mueve la propia materia, una red energética que se mueve la propia materia, esa red energética por la cual los físicos podemos comprender que existen multiversos, multiuniversos, y hay un universo muy cercano al nuestro que nos está arrastrando, un universo muy cercano a nuestro universo que nos está arrastrando. Claro, esto suena medio ciencia ficción,
Pero bueno, en otra charla se los voy a explicar. La teoría de los multiversos y la teoría de los universos holográficos, que está perfectamente relacionada con esta visión del Kybalión. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. Y hoy, a través de las matemáticas, esto lo pudimos comprobar. Vamos a pasar a ver la próxima imagen. Quiero hacerlo despacio para que no... Ahí está. Tengo... Bien. El segundo principio es el principio de la correspondencia. El universo mental fue el primer principio. Recuerda que este segundo principio es considerado como una de las leyes auxiliares de la mente más importante, puesto que ayuda a la comprensión de la organización del universo. Como es arriba es abajo, como abajo es arriba. Así pues, este principio encierra la verdad de que todos los planos de existencia están en armonía, concordancia y correspondencia, porque ellos nacieron de la misma fuente, el todo. Se necesita una concordancia, una armonía, una relación perfecta, una causalidad. Y esa causalidad es el principio de la correspondencia. Yo necesito, cuando comienzo a desarrollar un algoritmo matemático, una reciprocidad en cada paso. Necesito una concordancia y una armonía en cada ecuación. Porque esa ecuación me demuestra una geometría en espacio-movimiento. Hoy les dije movimiento, nada es estático, movimiento. Y ese movimiento tiene que estar en concordancia, en armonía, en correspondencia. Porque ese movimiento tiene una causa. Y esa causa tiene que dar un efecto. Y este es el nudo de este segundo principio, el principio de correspondencia. Vamos a buscar la próxima imagen. Ya llego. Está acá. Se mueve tan rápido la secuencia de imágenes que tengo a mi izquierda. Bien. Ya estamos en orden nuevamente. Gracias por la paciencia. El tercer principio, el de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Todos nosotros tenemos un sistema de valores que nos ayudan a diferenciar unas cosas de otras. Aquello que debemos hacer de lo que no debemos hacer. Lo que está bien o lo que está mal. Lo que vale más y lo que vale menos. No confundamos esta secuencia. El principio de vibración. Nada está móvil y todo se mueve. Todo vibra. Nosotros vibramos. Porque somos millones y millones y millones de átomos que estamos en movimiento, que están en movimiento. Y todo produce una vibración. Nuestro cuerpo produce una vibración. Nuestro cuerpo produce una onda térmica, entropía. Nuestra voz produce una vibración. Nuestra mente produce una vibración. Todo, hasta el más pequeño átomo produce una vibración. Y como nosotros somos seres humanos y cuantificamos y valoramos y medimos y catalogamos, tenemos un sistema de valores que nos ayudan a diferenciar unas cosas de otras. Aquello que debemos hacer de lo que no debemos hacer. Lo que está bien y lo que está mal. Lo que vale más y lo que vale menos. Realmente muy humano. Esa actitud de medir y valorar. Pero
Ese sistema es completamente y absolutamente subjetivo, puesto que únicamente lo ponemos en función de una serie de cosas que pueden ser medidas por la mente y a través también de unas pautas que nos intentan fijar la sociedad. En este caso, suele ser muy típico decir que una persona vale más conforme más estudio tiene, riquezas o un puesto de importancia o fama. En cambio, en el sueño del creador, solo hay una escala que mide a las personas. Aunque para el creador nadie es mejor que otra persona, ni vale más, pues toda vida, sea como sea, es valorada. Si existe una escala que ubica a todos los seres en lo que se llama escala evolutiva. Y esa es la pequeña diferenciación en esa quizás medición de la creación, una escala evolutiva. Y yo se les aseguro que, como creo que ya lo he dicho, que en la escala evolutiva el reino que más se desarrolló, el reino mineral, que ya está casi al 95-97% de su evolución. Y nosotros recién estamos comenzando, recién estamos dando el primer pie. Y muchas veces nos creemos arrogantemente la especie superior, la especie inteligente. Cuando las demás especies nos miran, y creo que su pensamiento es decir, pobres seres humanos. El poseer un tipo concreto de vibración. En este sentido podemos situar a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. La materia es de baja vibración, lo que la hace densa. Y ser de baja vibración significa que está compuesto por una energía que se mueve algo lenta. Cuanto más baja sea la vibración de una creación, más lenta se mueve. Siempre hablamos de esa densidad de la materia, de esa densidad de la propia materia. Y en física lo podemos ver porque cuando un rayo de luz atraviesa un medio más denso, sus ángulos de refracción son muy distintos. Necesita mucho más trabajo esa energía que vibra de un medio menos denso, un medio más denso, para poder atravesarlo. Ahora bien, el ser humano ha de compartir materia y espíritu. Y aquí es donde comienzan a aparecer las divisiones o niveles dentro del propio gran nivel del ser humano. Por regla general, se entiende que aquellas personas que son negativas mantienen el nivel global, materia más espíritu, en una baja vibración, mientras que aquellas personas que son positivas a nivel global mantienen una alta vibración. Y aquí encontramos ese punto sutil entre el espíritu y la materia, las vibraciones. ¿Por qué se entienden por personas negativas y personas negativas? ¿Por qué se entiende por personas negativas y personas positivas? Por sus actos lo conocerán, decía Jesús. ¿Y cómo se puede mantener una alta vibración? Realizando todos aquellos actos que son denominados constructivos, es decir, todo aquello que no busque el herir al prójimo, interfiriendo su libre albedrío, por lo tanto, dejando de ser esclavos de nuestro ego. Ego, una palabra tan nombrada, una palabra que ya la hemos visto, una palabra tan necesaria, un elemento tan necesario en el hombre, el ego. Es decir, comenzar a conocernos y a deshacernos de toda esta subjetividad que llevamos dentro para descubrir nuestra verdadera esencia divina. Esa que realmente debería llevar la batuta de nuestra vida. Simples conceptos hacia aquellos actos constructivos, aquellos buenos egregores. Y como todo se mueve,
Todas las creaciones pueden bajar y subir de vibración según su comportamiento. Todas las vibraciones pueden subir o bajar según su comportamiento. ¿Y cómo se relacionan esas vibraciones? Las positivas y negativas se repelen. Quiere decir esto que aquellos individuos negativos solo encontrarán gente como ellos, mientras que aquellos individuos positivos estarán rodeados de buena gente. Así que si a veces te preguntas por qué tienes los amigos que tienes, échate un vistazo y lo verás. Dios los cría y ellos se juntan. Dios los cría y ellos se juntan. Por la ley de las vibraciones. Solo seres muy elevados, como por ejemplo los ángeles, son capaces de evitar las consecuencias de las bajas vibraciones de muchos seres humanos y acercarse a ellos para ayudarlos. Es muy complejo desde el principio físico de las vibraciones, de las altas y bajas vibraciones, porque se comportan según las leyes de la propia naturaleza, las leyes de la propia física, las leyes de la propia creación. Se acerca y se repelen, se atrae y se repelen. Por eso Dios los cría y ellos se juntan. Nada tan simple para explicarlo, y que tantas veces lo hemos usado. El cuarto principio, el principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y desemejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Qué lindo principio, qué lindo pensamiento del cual se ha basado muchas de mis investigaciones, desde pararme desde ahí, desde el principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene su par de opuestos, y los opuestos son necesarios. Ya hemos visto que los opuestos son necesarios. Los semejantes y desemejantes son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan, eso tan difícil en poderlo comprender en una sociedad, en un comportamiento humano, los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades, porque todo es dual. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Qué lindo principio. Qué principio tan utilizado para pararme en mis ciencias, para recorrer mis ciencias y comprenderlas. Aunque todos comprendemos que son manifestaciones totalmente distintas, una de tipo positivo y otra de tipo negativo, no se puede negar que ambas son en su esencia lo mismo. Por ello, una se puede transmutar, transformar, en la otra en cualquier momento. Lo mismo sucede con el valor y el miedo, la alegría y la tristeza. Todos son un tipo de sentimientos que pueden manifestarse de maneras muy distintas, desde la manifestación de vibración más baja hasta la manifestación de vibración más alta. Todo es transmutable, todo se puede transformar. Eso hay que percibirlo, eso hay que sentirlo, eso está en nosotros. Todo se puede transformar. Nada es concreto, nada es total. En conclusión, ¿por qué nos interesa tener siempre presente en nuestro comportamiento este principio? Si tenemos presente que la dualidad es transmutable, en esencia similares y no distintas, es decir, el amor se puede transmutar, como hemos dicho, en odio, pero nunca
en un color negro en frío. Nunca en un color negro en frío. Si tenemos presente que los polos negativos son de más baja vibración que los positivos, seremos capaces de conseguir transmutar nuestra mente en algo mucho más elevado. Y como ya sabemos que todo es mente, significa que podemos hacer de nuestro mundo un mundo mucho más feliz y armonioso. En este principio de la dualidad, en este principio de la transmutación, en este principio de los pares opuestos, todo está en nuestras manos, todo está en nuestra mente, todo está en nuestra capacidad, todo está en nuestra decisión de hacer. Nosotros tenemos esa herramienta de transmutar, nosotros tenemos esa herramienta de poder elevar nuestras vibraciones, de crear un mundo de egregores positivos. ¿Y cómo se logra esto? Claro, pues de una manera muy fácil y que todos conocemos. El pensamiento positivo, es decir, transmutando nuestra mente hacia la alegría. Y así con todas las facetas de tu vida, de manera que tú tienes la llave de tu propia elevación. Lo que tú pienses es lo que te define. Y es lo que se acerca a ti. Así que si quieres que las cosas en tu vida comiencen a ir mejor, transmuta tu mente del pensamiento negativo de que todo te va mal, hacia el positivo, de que todo te va bien. Y a veces se nos complica, porque somos simples seres humanos. Pero bueno, siempre digo que la ecuación más compleja de las matemáticas termina en una ecuación muy simple, o comienza en una ecuación muy simple. Y acá es lo mismo. Tan simple como cambiar nuestros pensamientos negativos en pensamientos positivos. El quinto principio, el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y de retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la medida de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Qué lindo principio para cerrar los ojos y sentirlo. Todo fluye y refluye. Todo tiene su periodo de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. Qué cosa más perfecta y predecible es el movimiento pendular. Qué cosa tan armónica es el movimiento pendular para mi física. Qué cosa tan llena de caos y orden. Caos y orden es este movimiento pendular. La misma medida hacia la izquierda, la misma medida a la derecha. Y el ritmo es la compensación. Esa palabra, compensación. Todo fluye en nosotros. Todo fluye en esa unidad con el todo. Todo fluye y refluye en este camino hacia nuestra propia conciencia de la creación. Y el ritmo que nosotros le ponemos en cada paso es la compensación de nuestros propios actos. Es la compensación de la energía y la materia. Es la compensación de ese equilibrio de la búsqueda. De salir de la materia y llegar a la energía. Es avanzar y retroceder, pero en cada retroceso. Mantener la energía inicial. Mantener la propia energía. Mantener la medida de la propia energía, buscando esa compensación, buscando ese equilibrio. Y al mantener la propia energía, el ímpetu aumenta. En el universo, como en los seres humanos que habitan en él, ha de existir un necesario equilibrio que solo se ve alcanzado por esta compensación. El día le sigue a la noche, y a la noche el día. Si no existiera la ley de compensación, podría haber un desequilibrio que nos hiciera tener muchas noches y días aleatorios, sin un orden lógico. La ley del ritmo no puede destruir, pero eso no significa que no pueda escapar de ella. En lo que se llama ley de neutralización. Qué lindo concepto, ley de neutralización.
La ley del ritmo no se puede destruir. Yo no puedo cambiar esa secuencia de noche y de día y de noche. Porque si no existe esa compensación podría haber un desequilibrio que nos hiciera tener noches y días aleatorios. Es un orden lógico. Y ese orden lógico, ese orden causal, no me gusta usar la palabra lógica, porque siempre sostengo que el hombre es el único animal que usa lógica y razón, cuando la propia naturaleza no tiene ni lógica ni razón, tiene causalidad. Ese orden causal no puede ser destruido. La ley del ritmo no se puede destruir, pero cuidado, se puede escapar de ella en lo que se llama ley de neutralización, lo que en mis ciencias llamamos anomalías. Los herméticos además aplican esta ley del ritmo incluso a ciclos mucho mayores. Para ello estos ciclos también se sufren a través de las numerosas encarnaciones del alma. De manera que si una vida anterior tuvimos llena de sufrimientos, la siguiente estará llena de grandes ilusiones y la otra a la vez de grandes sentimientos. Y es un ciclo que se cumple. Por eso es tan importante aprender cuando antes a neutralizar sus efectos, ya que así las sucesivas vidas serán algo mucho más equilibrados. Y acá está esa ley de neutralizar la propia ley del ritmo. Porque fíjense en que los herméticos tenían el concepto de ciclo, de vidas anteriores la tuvimos llena de sufrimientos y la siguiente estarán llena de grandes ilusiones y a la vez la próxima de grandes sufrimientos. Entonces es importante neutralizar sus efectos, que en cada vida siguiente encontremos aquellos egregores, y siempre soy muy reiterativo en los egregores, porque tengo la visión en una cámara Kirlian de ver la energía que fluye de nuestra mente, ver la energía que fluye de nuestro cuerpo, ver la energía que fluye de cada una de las partes de nuestros átomos que están en movimiento. Simplemente el pensar algo, en tener un pensamiento positivo, ver la energía que fluye de mi mente, verla físicamente, ver una cantidad de rayos que emanan de mi mente, como ver una energía, un pensamiento negativo. Cuanto más denso y más cercano están los extremos de esa energía que emana de mi mente. Entonces tenemos que aprender a neutralizar sus efectos y aprender a generar egregores positivos, muchísimos egregores positivos, para que en cada reencarnación o en cada espacio y tiempo los encontremos. Sexto, el principio de causa y efecto. Bueno, ¿qué puedo decir yo como científico del principio de causa y efecto? Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. Hasta acá estamos claros. Siempre sostengo que la palabra casualidad no existe. Y la suerte no es más que el nombre que se da a una ley no conocida. No es casualidad que ni suerte ni casualidad que yo esté charlando con ustedes. Esto ya estaba establecido. Esto estaba establecido en esa conciencia de la creación, en ese camino que cada uno de nosotros, y especialmente yo al estar acá compartiendo mis ciencias con ustedes, o mis pensamientos y sentidos con ustedes, lo tenía establecido. Y seguramente sí puedo acceder al conocimiento o a los medios para poder ututear, buscar, a través de esa línea de la causalidad del tiempo,
Voy a encontrar esa ley. Llegaré a esa ley que hoy me puse acá con ustedes. Y como el hombre cuando no puede comprender algo le dice casualidad o suerte, entonces ha definido muchos planos de casualidad y de suerte, pero ninguno de ellos escapa a la ley de principio, causa y efecto. Y es una ley que más admiro del Kybalión, porque sobre el principio de causa y efecto podemos comprender quizás toda la creación material. Nosotros somos seres dotados de libre albedrío, dotados pues de una capacidad de libertad de acción en nuestras vidas. De nosotros depende saber utilizar en nuestro favor o en nuestro en contra. Es el momento ideal para recordar esa famosa frase de Jesús que dice: se recoge lo que se siembra. La naturaleza nos da pues la pauta. Si siembras negatividad, pensamientos oscuros, deprimentes, tristes o todo lo que ves mal, entonces recogerás todo eso que has pensado. Sin embargo, si piensas en positivo, en amor, en alegría de vivir, verás que recoges también todo eso que has pensado. Es el momento de decirte que midas muy bien tus palabras, tus actos y pensamientos, porque ellos son siempre lo que originan esas causas que después te traerán una serie de consecuencias. Recogerás lo que siembras. Encontrarás egregores negativos o egregores positivos. Y está en vos, está en cada uno de nosotros. Causa y efecto. Se puede decir que esta ley es la que apela a la ley del karma. Generalmente esta ley se aprende a través del ojo por ojo, diente por diente. Para curar ese karma negativo, una de las cosas más comunes es sufrir nuestras carnes, aquello que en sus días hicimos mal o que hicimos mal a otros. Recuerda, siempre que la vida es un teatro donde nosotros fijamos el guión, según unas directrices que eviten el caos. Nosotros fijamos el guión. Imagina qué pasaría si alguien que ha sembrado durante mucho tiempo amor nunca le fuera a recibir simplemente por un factor aleatorio. Eso no sería justo. Así que esta es la justicia de Dios. Todo lo que hagas tendrá un efecto y ese efecto su recompensa, ya sea positiva o negativa, siempre en función de su causa. Siempre en función de su causa. Todo lo que hagas tendrá un efecto y ese efecto su recompensa. Y llegamos al séptimo principio, el principio del género. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Antes de abordar la explicación de este último principio hermético, hemos de realizar una importante aclaración. No se debe confundir género con sexo, pues este último solo es una manifestación física del primero. En sí, el término género deriva de la raíz latina que significa crear y producir. El término género deriva de la raíz latina que significa crear y producir. Por eso no hay que confundir género con sexo. Por lo tanto, este principio se refiere exclusivamente a una función de generar diversas manifestaciones visibles a través de la unión de los principios femeninos y masculinos en cualquier de los planos que ya hemos estudiado. El principio femenino utiliza la energía que le envía el principio masculino para realizar una creación, de manera que ninguno de esos dos principios es capaz de actuar por sí solo. Se necesitan imperiosamente uno al otro. Si bien es cierto que en la mayoría de las creaciones el principio masculino y el femenino existen por separado,
Hay también formas de vida que poseen ambas combinándose en un solo organismo. Ambos se necesitan. Ambos están unidos. Sin duda, a la mayoría de nosotros nos sonarán las ideas de mente objetivamente subjetiva, consciente y subconsciente, mente activa y mente pasiva. Es por tanto la existencia de una dualidad mental la manifestación del principio de género en nuestra mente. Esto es importante, es por lo tanto la existencia de la dualidad mental, la manifestación del principio de género en nuestra mente. De hecho, al principio masculino de la mente se le asignan los calificativos de consciente, activa y objetiva, mientras que a los femeninos se le asignan los calificativos de subconsciente, pasiva y subjetiva. Esto también puede ser subjetivo, bastante subjetivo, esta clasificación o asignación a ambos principios. Todos nosotros disponemos de dos partes muy claras. Una es la conciencia de mí y otra es la realidad del yo. En el mí se encuentran reflejados todos aquellos pensamientos, ideas, sentimientos, etc., que corresponden al individuo y que pueden estar más o menos identificados con ello, viviendo más o menos manejados por esos deseos, recuerdos, etc. En el mí se encuentran reflejados todos aquellos pensamientos, ideas, sentimientos que corresponden al individuo. Esta parte de nosotros mismos es inmensamente creadora, representa al principio femenino y es lo que nos permite desenvolvernos como personas. Y acá vemos esa unión, esa parte del principio femenino que crean nosotros. Mientras el yo representa el principio masculino, porque es una realidad dentro de nosotros mismos que generalmente emite grandes cantidades de energía al mí, para que éste pueda llevar a cabo lo que desea. Mientras que el yo representa el principio masculino, porque es una realidad dentro de nosotros mismos, que generalmente emite grandes cantidades de energía al mí, para que éste pueda llevar a cabo lo que desea. Aunque hay momentos en los que prefiere ser un simple espectador a los vaivenes del mí. En este sentido, se suele conocer como el nombre de ser. No nos confundamos entre el yo, el mí y el ser. En los vaivenes del mí, muchas veces preferimos ser un simple espectador, y eso se suele conocer con el nombre de ser. El problema básico radica en que el ser humano vive demasiado tiempo o demasiado identificado con el mí y no se da cuenta de que tiene un yo o un ser, de manera que se ha polarizado este principio femenino, dejando inerte su principio masculino, donde reside su voluntad. Vamos a repetir este último concepto. De manera que se ha polarizado el principio femenino, dejando inerte su principio masculino, donde reside la voluntad. Esa dualidad de necesidad, esa correspondencia de necesidad. Y así llegamos a los 7 principios. Hagamos un pequeño reconto. El principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. El principio de correspondencia, como arriba es abajo, como abajo es arriba. El principio de vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El principio de polaridad, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos, son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero difieren en grado. Los extremos se tocan. Las verdades
son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El principio de ritmo, todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Y el principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. De Hermes proceden las investigaciones numéricas y físicas de los pitagóricos, que, si por un lado dieron las matemáticas, la geometría y la música, por otro lado desarrollaron toda una rama hermética acerca de la unidad, dualidad y el ternario. Por eso siempre digo que Hermes nos dio la base a los científicos para poder establecer una línea de pensamiento, una línea de búsqueda, una línea de sentimientos. La armonía de las esferas, la música celeste, tan estudiada por los hermetistas del Renacimiento, con su devoción en el arte, la mecánica o la astronomía, Leonardo da Vinci, Isaac Newton y otros, tienen su fuente en Hermes Trismegisto, a través de los griegos. ¿Qué relación tan fuerte entre estos 7 principios, con todo lo explayado en cada una de las ciencias? También encontramos en él, aunque este es un aspecto menos conocido del Corpus Hermeticum, muchas enseñanzas sobre la teoría de los ciclos, de las edades del mundo, tanto de la Tierra como de la totalidad del devenir cósmicos. Hermes Trismegisto es una parte universal de todos los saberes, un gigante de la sabiduría, no solamente de aquella que se ha dominado hermética, sino también de muchos otros saberes considerados profanos que tienen en él su fundamento y cuya concepción y desarrollo es solamente posible en el marco de la filosofía contenida en el Corpus Hermeticum. Un ejemplo de ello es la física moderna, que ha tenido que recurrir a los postulados teóricos de los presocráticos, la mayoría de los cuales se originan en el saber egipcio. Lo mismo sucede con las matemáticas, que redescubre el número pitagórico, procedente directamente de Hermes, según la declaración del propio Pitágoras. ¿Qué base del pensamiento filosófico, aplicado a las matemáticas y a las ciencias, y al conocimiento del comportamiento del mismo cosmos? Estos 7 principios están insertos en cada una de estas bases. Te doy amor, en el cual está sostenido todo el sumum de la sabiduría. Hermes Trismegisto. Te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Y así cerramos esta charla. Con esta expresión tan llena de causalidad, tan llena de ese mensaje, que Él es el propio mensaje, de aquello que está antes que el hombre trate de explicar eso. Te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. No hay sabiduría si no hay amor. No hay comprensión si no hay entrega. No hay sentirse parte de la creación
si uno no es parte conscientemente de la propia creación, si uno no es consciente que es energía, si uno no es consciente de cada uno de estos 7 principios, y que está en nosotros, está en nuestra capacidad y en nuestra decisión, en nuestro movimiento, en nuestra aceptación, en nuestro compromiso. Yo desde mis ciencias puedo estructurar leyes, puedo comprender cada una de las leyes del universo. Desde mis matemáticas puedo desarrollar complejos algorítmicos que puedan dar una base para una simple suma, 2 más 2 es igual a 4. O algo tan lleno de magia, lleno de creación y de energía, como es hoy poder expresar a través de una ley y a través de un concepto de las matemáticas cuánticas, que todo número multiplicado por 0 ya no es igual a 0. Que todo número multiplicado por 0 ya no es igual a 0. Porque esa simple operación matemática reproduce un estado de energía en el cual tiene una vibración. Cuando yo parto del 1 y llego al 0, y ese 0 afecta al 1, no lo elimina, sino que crea un estado energético distinto. Entonces no puede haber 0. Hay una unidad, y esa unidad es energética. Pero para poder comprender algo tan largo en ecuaciones, en fórmulas, en postulados, en leyes, en definiciones, se necesita comprender estos 7 principios del Kybalión. Se necesita ser parte de aquel pensamiento y sentimiento de Hermes Trismegisto. Siempre digo que yo no necesito tener en la memoria que es igual a m por c al cuadrado, aquella gran fórmula que Albert Einstein nos regaló a los físicos, que 100 años después se pudo comprobar su veracidad. Tengo que comprender qué sintió cuando escribió E es igual a m por c al cuadrado. Entonces voy a comprender ese pequeño escalón hacia la causalidad de la propia creación. Bueno, muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Muchísimas gracias por compartir y acompañarme. Y espero haber sido claro en mis palabras. Siempre digo que se me hace mucho más fácil poder hablar con un pizarrón y una tiza, o con un lápiz y un papel escribiendo, tirando vectores, haciendo líneas o escribiendo ecuaciones. Y que muchas veces me cuesta poder expresar con sustantivo y adjetivo lo que es. Aquello que es antes que yo quiera poder expresarlo. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la maestra Janet por permitirme compartir con ustedes en su sala. Esto ya estará subido en las próximas horas a la sala o en el día de mañana, cuando la maestra Janet lo suba. Y si el creador quiere, nos estaremos viendo el próximo viernes con algún otro tema de la visión desde mis ciencias y la fe. Ahora, si hay un tema que ustedes quieran que desarrollemos, por favor, me lo escriben en la sala. Me lo mandan por la sala, lo escriben en la sala y, bueno, buscaremos, ampliaremos, compartiremos y desarrollamos algún tema que ustedes quieran que sea desarrollado. Un buen fin de semana, namasté para todos y muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Con esta visión del Kybalión, el universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. Y hoy, a través de las matemáticas, esto lo pudimos comprobar. Vamos a pasar a ver la próxima imagen. Quiero hacerlo despacio para que no... Ahí está. Bien. El segundo principio es el principio de la correspondencia. El universo mental fue el primer principio. Recuerda que este segundo principio
es considerado como una de las leyes auxiliares de la mente más importante, puesto que ayuda a la comprensión de la organización del universo. Como es arriba es abajo, como abajo es arriba. Así pues, este principio encierra la verdad de que todos los planos de existencia están en armonía, concordancia y correspondencia, porque ellos nacieron de la misma fuente, el todo. Se necesita una concordancia, una armonía, una relación perfecta, una causalidad. Y esa causalidad es el principio de la correspondencia. Yo necesito, cuando comienzo a desarrollar un algoritmo matemático, una reciprocidad en cada paso. Necesito una concordancia y una armonía en cada ecuación. Porque esa ecuación me demuestra una geometría en espacio-movimiento. Hoy les dije movimiento, nada es estático, movimiento. Y ese movimiento tiene que estar en concordancia, en armonía, en correspondencia. Porque ese movimiento tiene una causa. Y esa causa tiene que dar un efecto. Y este es el nudo de este segundo principio, el principio de correspondencia. Vamos a buscar la próxima imagen. Ya llego. Está acá. Se mueve tan rápido la secuencia de imágenes que tengo a mi izquierda. Bien. Ya estamos en orden nuevamente. Gracias por la paciencia. El tercer principio, el de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Todos nosotros tenemos un sistema de valores que nos ayudan a diferenciar unas cosas de otras. Aquello que debemos hacer de lo que no debemos hacer. Lo que está bien o lo que está mal. Lo que vale más y lo que vale menos. No confundamos esta secuencia. El principio de vibración. Nada está móvil y todo se mueve. Todo vibra. Nosotros vibramos. Porque somos millones y millones y millones de átomos que estamos en movimiento, que están en movimiento. Y todo produce una vibración. Nuestro cuerpo produce una vibración. Nuestro cuerpo produce una onda térmica, entropía. Nuestra voz produce una vibración. Nuestra mente produce una vibración. Todo, hasta el más pequeño átomo, produce una vibración. Y como nosotros somos seres humanos y cuantificamos y valoramos y medimos y catalogamos, tenemos un sistema de valores que nos ayudan a diferenciar unas cosas de otras. Aquello que debemos hacer de lo que no debemos hacer. Lo que está bien y lo que está mal. Lo que vale más y lo que vale menos. Realmente muy humano. Esa actitud de medir y valorar. Pero ese sistema es completamente y absolutamente subjetivo, puesto que únicamente lo ponemos en función de una serie de cosas que pueden ser medidas por la mente y a través también de unas pautas que nos intentan fijar la sociedad. En este caso, suele ser muy típico decir que una persona vale más conforme más estudio tiene, riquezas o un puesto de importancia o fama. En cambio, en el sueño del creador, solo hay una escala que mide a las personas. Aunque para el creador nadie es mejor que otra persona, ni vale más, pues toda vida, sea como sea, es valorada. Si existe una escala que ubica a todos los seres en lo que se llama escala evolutiva. Y esa es la pequeña diferenciación en esa quizás medición de la creación, una escala evolutiva.
Y yo se les aseguro que, como creo que ya lo he dicho, que en la escala evolutiva el reino que más se desarrolló el reino mineral, que ya está casi al 95-97% de su evolución. Y nosotros recién estamos comenzando, recién estamos dando el primer pie. Y muchas veces nos creemos arrogantemente la especie superior, la especie inteligente. Cuando las demás especies nos miran, y creo que su pensamiento es decir, pobres seres humanos. El poseer un tipo concreto de vibración. En este sentido podemos situar a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. La materia es de baja vibración, lo que la hace densa. Y ser de baja vibración significa que está compuesto por una energía que se mueve algo lenta. Cuanto más baja sea la vibración de una creación, más lenta se mueve. Siempre hablamos de esa densidad de la materia, de esa densidad de la propia materia. Y en física lo podemos ver porque cuando un rayo de luz atraviesa un medio más denso, sus ángulos de refracción son muy distintos. Necesita mucho más trabajo esa energía que vibra de un medio menos denso, un medio más denso, para poder atravesarlo. Ahora bien, el ser humano ha de compartir materia y espíritu. Y aquí es donde comienzan a aparecer las divisiones o niveles dentro del propio gran nivel del ser humano. Por regla general, se entiende que aquellas personas que son negativas mantienen el nivel global, materia más espíritu, en una baja vibración, mientras que aquellas personas que son positivas a nivel global mantienen una alta vibración. Y aquí encontramos ese punto sutil entre el espíritu y la materia, las vibraciones. Sí, ahí entró la función de grabación. Bueno, bienvenidos a esta charla los días viernes. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por participar y compartir esta simple visión desde mis ciencias y desde la fe. Y hoy vamos a seguir con este gran ser, este gran hombre, Hermes Trismegisto y su Kybalión. Algo que para mis ciencias y aplicando a la fe. Bienvenida, Graciela. Gracias por estar con nosotros. Me alegro que estés en la sala. Este gran hombre que con sus conocimientos y su mensaje y su actitud de mensajero ha establecido las bases de mis ciencias, las bases filosóficas de mis ciencias. Porque siempre digo que para poder acceder a definir un átomo, a definir una reacción química, a definir un simple número que me dé un algoritmo, una ecuación, necesito de la filosofía, necesito de aquello que encierra lo que vamos a querer explicar. Y ese mensajero fue Hermes Trismegisto. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hablado. Necesito un pequeño tiempo para pasar de imagen a imagen. Recuerden que estos sistemas son un poquito lentos. O por ahí mi mano se me va y... Lilia, bienvenida. El hombre es quien interpreta, pero el interpretado está antes que el hombre. Estos son conceptos muy profundos en el cual se basa la comprensión, se basa el sentimiento, no el conocimiento, no el aceptarlo, no en aceptar que 2 más 2 es igual a 4, sino aceptar aquello que es y tratamos de comprenderlo, tratamos de sentirlo. El hombre es quien interpreta, pero el interpretado está antes que el hombre. Él sugiere sistemas, pero lo que intenta
sistematizar rebasa el sistema. La verdad, que no tiene nada que ver con lo opuesto al error, no se encuentra aquí o allá, está en el hombre desde el comienzo, en cualquier hombre y también más allá del hombre. Son realidad y son metáfora. Y no se puede saber dónde la realidad deja de serlo para convertirse en metáfora, ni dónde la metáfora empieza a ser realidad. Realidad e ilusión son, en definitiva, la misma cosa. Y este es el concepto, es la piedra fundamental a poder sentir aquello que el mensajero en su propio mensaje nos pone ante nuestros ojos, nos pone ante nuestro corazón. Es el hombre quien interpreta, pero el interpretado está antes que el hombre. Está antes que el hombre. Yo siempre sostengo que como científico no puedo descubrir nada, porque todo está en esa conciencia de la creación. Simplemente lo encuentro, lo interpreto, lo reproduzco y lo siento. Y no puedo modificar nada que no haya sido creado para ser modificable, porque ya está en su esencia, ya está en la creación. Y yo interpreto lo que está interpretado antes que el hombre. Realidad y metáfora. Realidad y metáfora. Y acá entramos en ese término tan subjetivo que es la palabra realidad y tan objetivo que es la metáfora. Tan objetivo que es la metáfora. La realidad es muy subjetiva, como decía Albert Einstein. La realidad desde el punto del observador puede ser distinta. Y la realidad desde las variables que nosotros manejamos, el contexto en el cual manejamos, suelen ser muy distintas. El primer choque con la realidad, más allá de mis libros, y creo que se lo comenté, lo pensé en Stanford, en un laboratorio de acelerador de partículas donde mi mano atraviesa el sólido y está el sólido en mi mano en el mismo espacio. Y no era un efecto óptico, era mi mano que estaba atravesando un sólido. Y yo veía como ese sólido, en condiciones de laboratorio muy distintas, en variables muy distintas a nuestra vida diaria, atravesaba un sólido. Entonces la realidad se enmarca con aquellos conocimientos de nuestro contexto, de nuestra propia racionalización, de nuestra propia visión. La realidad son realidades y son metáforas. Y en un determinado punto de inflexión perdemos la realidad e ilusión, dónde comienza y dónde termina la otra. Porque cuántas veces necesitamos de la metáfora para comprender una realidad. ¿Cuántas veces es necesaria una metáfora? Porque la realidad es incomprendible a los hechos. Y se llega a esa conclusión que la realidad e ilusión son, en definitiva, la misma cosa. Vamos a buscar la imagen siguiente. Por eso hemos hablado de hermetismo y hermenéutica, que son términos enlazados etimológica, histórica y metafísicamente. Desde la palabra, desde su significado, desde el comportamiento en la utilización en la propia historia y en aquello que es metafísico. El hermetismo toma su nombre, recordemos, del nombre de Hermes, el mensajero de los dioses e intérprete de las órdenes divinas. Él mismo, Dios de la palabra. Para estoicos y nacenos, es la personalización del logos y de la interpretación. Y en esta comunión del logo y la interpretación está ese profundo
misterioso y sagrado contenido del mensaje. Logos e interpretación. Recuerden esas dos palabras, la palabra y su interpretación. Hermes es transmisor, ángel y revelador de un mensaje, o bien él mismo es el mensaje. Y acá está lo sutil. Entre el mensaje, el mensajero y que él sea el propio mensaje. El mediador entre quien lo pronuncia el discurso y lo recibe. El papel del mediador de estar entre dos que desempeña Hermes lo hace propicio para que se asociara a su figura la noción de hermenéutica, es decir, de interpretación. Y acá venimos a esa dualidad, esa relación tan profunda entre el logos y la interpretación. Hermes en sí es la interpretación de aquello que el hombre explica de lo que está antes que el hombre. Hermes en mis ciencias es la base de la filosofía del sentir de mis propias ciencias. Yo estoy seguro que grandes mentes científicas se basaron en estos principios, en los 7 principios de los cuales ya vimos 2 y hoy vamos a seguir. En esa necesidad tan profunda de poder comprender aquello que está antes del propio hombre, aquello que está antes de las propias ciencias. Por eso siempre digo que mis ciencias me llevan a la fe, porque hay un punto de inflexión donde hay algo que la ciencia no lo puede explicar, pero ese algo es un orden perfecto, es algo establecido con una causalidad propia, una causalidad que es el todo. Y ya hablamos del todo y hoy vamos a volver a hablar del todo, de esa causalidad del todo, que incluye todo como la palabra lo dice, y nada puede estar fuera de él. Entonces yo como científico no puedo ser tan arrogante para decir que soy el creador de una ecuación, el creador de una función, el creador de un elemento, sino simplemente y humildemente tengo que decir que soy el que interpreta esa ley, ese mensaje, ese elemento. Logo e interpretación. Pasemos a otra imagen. Y así vamos recorriendo un poquito aquellos conceptos que hemos hablado en la charla anterior. La tabla esmeralda. La tabla esmeralda es un texto breve de carácter críptico, atribuido al mítico Hermes Trismegisto, cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones, objetivo principal de la alquimia. Objetivo principal de la alquimia, transmutaciones. La gran obra es, en el lenguaje hermético de los alquimistas, el proceso de transmutación mediante el cual se conseguía la piedra filosofal. Los alquimistas, buscando esa piedra filosofal, esa transmutación, y no esa transmutación de las películas de Hollywood o de los grandes guiones, transmutar metales en oro. Eso es una metáfora, una hermosa metáfora. Y una interesante metáfora, porque si podríamos transmutar un pedazo de chapa en oro, y bueno, todos seríamos alquimistas. Pero no es así. Ese santo grial, o esa transmutación, que se conseguía con la piedra filosofal, es transmutar ese mensaje, es transmutar aquello que está antes que el hombre trate de comprenderlo. Transmutar esa propia conciencia de la creación, transmutar nuestra causalidad en nuestros sentimientos, en nuestra comprensión, en nuestros sentires. Por eso, la expresión críptica de la tabla es intencional, porque se requiere a la persona adecuada, capacitada para comprender esta gran obra.
Todo el conocimiento es críptico. Y ciencias son crípticas. Se transmiten en forma críptica. Se transmiten para que sean comprendidas en un determinado orden, con una determinada causalidad. Después está en el hombre. Después está en el hombre ser fiel a ese conocimiento, ser fiel a ese sentimiento. Yo siempre sostengo que Oppenheimer, cuando descubre la fisión dentro de un núcleo atómico, y eso se aplica a un determinado evento, nunca pensó en una bomba atómica. Nunca pensó en una bomba atómica con esa finalidad. Porque la propia naturaleza está en este mensaje. Luego es tomado por el hombre, y el hombre es el que lo aplica. Por eso, para transmitir estos conocimientos, para transmitir este mensaje y ser mensajero, son pocos los iluminados, son pocos los mensajeros, son pocos, pero con un gran trabajo, un enorme trabajo, transmitirnos esas bases de aquello que está antes que el hombre necesite comprenderlo o busque comprenderlo. Vamos a la próxima imagen. La tabla esmeralda. Verdadero sin falsedad. Cierto y muy verdadero. Lo que está de abajo es como lo que está arriba. Y lo que está arriba es como lo que está abajo. Para realizar el milagro de la cosa única. Y así como todas las cosas provenieron del uno, por mediación del uno, así todas las cosas nacieron de esa única cosa, por adaptación. Su padre es el sol, su madre la luna. El viento lo llevó en su vientre, y la tierra fue su nodriza. Verdadero sin falsedad. No existe la falsedad en lo verdadero. No existe el error en la verdad. Cierto y muy verdadero. No se le puede crear dudas, porque no existe la duda. Y en una forma muy metafórica, lo que está debajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está debajo, para realizar el milagro de la cosa única. Todo ese gran cosmos, toda esa gran creación, es una sola. Y lo que se da en lo micro, se da en lo macro. Y eso es algo que en ciencias, en la física, es palabra sagrada. Porque aquellas primeras partículas fundamentales y las fuerzas fundamentales, la fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza electromagnética, la fuerza gravitatoria, todo aquello que une la estructura para formar el todo, está en lo micro. Y se repite perfectamente en lo macro. La fuerza gravitatoria es un poquito la única que nos está dando dolor de cabeza a los físicos para poder comprenderla en su totalidad. Pero está en lo micro y está en lo macro. Y sus leyes son iguales, similares. Pueden modificarse algunas de las variables, pero el comportamiento es único. Y todas nacieron de esa única cosa, por adaptación a determinadas consecuencias, a determinados eventos y a determinadas necesidades, pero nacieron de esa única cosa, de ese todo. ¿Por qué se entienden por personas negativas y personas negativas? ¿Por qué se entiende por personas negativas y personas positivas? Por sus actos lo conocerán, decía Jesús. ¿Y cómo se puede mantener una alta vibración? Realizando todos aquellos actos que son denominados constructivos. Es decir, todo aquello que no busque el herir al prójimo, interfiriendo su libre albedrío, por lo tanto, dejando de ser esclavos de nuestro ego.
Ego, una palabra tan nombrada, una palabra que ya la hemos visto, una palabra tan necesaria, un elemento tan necesario en el hombre, el ego. Es decir, comenzar a conocernos y a deshacernos de toda esta subjetividad que llevamos dentro para descubrir nuestra verdadera esencia divina. Esa que realmente debería llevar la batuta de nuestra vida. Simples conceptos hacia aquellos actos constructivos, aquellos buenos egregores. Y como todo se mueve, todas las creaciones pueden bajar y subir de vibración según su comportamiento. Todas las vibraciones pueden subir o bajar según su comportamiento. ¿Y cómo se relacionan esas vibraciones? Las positivas y negativas se repelen. Quiere decir esto que aquellos individuos negativos solo encontrarán gente como ellos, mientras que aquellos individuos positivos estarán rodeados de buena gente. Así que si a veces te preguntas por qué tienes los amigos que tienes, échate un vistazo y lo verás. Dios los cría y ellos se juntan. Dios los cría y ellos se juntan. Por la ley de las vibraciones. Solo seres muy elevados, como por ejemplo los ángeles, son capaces de evitar las consecuencias de las bajas vibraciones de muchos seres humanos y acercarse a ellos para ayudarlos. Es muy complejo desde el principio físico de las vibraciones, de las altas y bajas vibraciones, porque se comportan según las leyes de la propia naturaleza, las leyes de la propia física, las leyes de la propia creación. Se acercan y se repelen, se atraen y se repelen. Por eso Dios los cría y ellos se juntan. Nada tan simple para explicarlo, y que tantas veces lo hemos usado. El cuarto principio, el principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y desemejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Qué lindo principio, qué lindo pensamiento del cual se ha basado muchas de mis investigaciones, desde pararme desde ahí, desde el principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene su par de opuestos, y los opuestos son necesarios. Ya hemos visto que los opuestos son necesarios. Los semejantes y desemejantes son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan, eso tan difícil en poderlo comprender en una sociedad, en un comportamiento humano, los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades, porque todo es dual. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Qué lindo principio, qué principio tan utilizado para pararme en mis ciencias, para recorrer mis ciencias y comprenderlas. Aunque todos comprendemos que son manifestaciones totalmente distintas, una de tipo positivo y otra de tipo negativo, no se puede negar que ambas son en su esencia lo mismo. Por ello, una se puede transformar en la otra en cualquier momento. Lo mismo sucede con el valor y el miedo, la alegría y la tristeza. Todos son un tipo de sentimientos que pueden manifestarse de maneras muy distintas, desde la manifestación de vibración más baja hasta la manifestación de vibración más alta. Todo es transmutable.
todo se puede transformar. Eso hay que percibirlo, eso hay que sentirlo, eso está en nosotros. Todo se puede transformar. Nada es concreto, nada es total. En conclusión, ¿por qué nos interesa tener siempre presente en nuestro comportamiento este principio? Si tenemos presente que la dualidad es transmutable, en esencia similares y no distintas, es decir, el amor se puede transmutar, como hemos dicho, en odio, pero nunca en un color negro en frío. Nunca en un color negro en frío. Si tenemos presente que los polos negativos son de más baja vibración que los positivos, seremos capaces de conseguir transmutar nuestra mente en algo mucho más elevado. Y como ya sabemos que todo es mente, significa que podemos hacer de nuestro mundo un mundo mucho más feliz y armonioso. En este principio de la dualidad, en este principio de la transmutación, en este principio de los pares opuestos, todo está en nuestras manos, todo está en nuestra mente, todo está en nuestra capacidad, todo está en nuestra decisión de hacer. Nosotros tenemos esa herramienta de transmutar, nosotros tenemos esa herramienta de poder elevar nuestras vibraciones, de crear un mundo de egregores positivos. ¿Y cómo se logra esto? Claro, pues de una manera muy fácil y que todos conocemos. El pensamiento positivo, es decir, transmutando nuestra mente hacia la alegría, y así con todas las facetas de tu vida, de manera que tú tienes la llave de tu propia elevación. Lo que tú pienses es lo que te define, y es lo que se acerca a ti. Así que si quieres que las cosas en tu vida comiencen a ir mejor, transmuta tu mente del pensamiento negativo de que todo te va mal, hacia el positivo, de que todo te va bien. Y a veces se nos complica, porque somos simples seres humanos. Pero bueno, siempre digo que la ecuación más compleja de las matemáticas termina en una ecuación muy simple, o comienza en una ecuación muy simple. Y acá es lo mismo. Tan simple como cambiar nuestros pensamientos negativos en pensamientos positivos. El quinto principio, el principio del ritmo, de ese único todo que el hombre trató de explicarse, de comprender desde que tiene conciencia, pero que está antes que el hombre. Y qué metáfora tan linda. Su padre es el sol y su madre la luna. El viento lo llevó en su vientre y la tierra fue su nodriza. Y aquí estamos nosotros, como parte de esa única cosa. Aquí estamos nosotros, en nuestra tierra, formados de esa unión entre el sol y la madre luna. Y esa pequeña creación lo llevó el viento, y la tierra fue su nodriza. El Padre de toda la perfección de todo el mundo está aquí. Su fuerza permanecerá íntegra, aunque fuera vertida en la tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente con mucho ingenio. Asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra. Y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Dinámica, movimiento. Dinámica y movimiento. Pero esa fuerza creadora, permanecerá íntegra, aunque fuera vertida en la tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero. Suavemente con mucho ingenio. Separarás la energía de la materia, lo sutil y lo grosero.
separarás la materia de la energía. Con mucho ingenio, ascenderás de la tierra al cielo y nuevamente desciende a la tierra. Y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Todo está en el todo, y somos parte de ese todo. Desde aquellas fuerzas superiores hasta las fuerzas inferiores. Todo está en un único todo. Y todo es dinámico. Recuerden esa palabra. Todo es dinámico. Bueno, vamos a buscar ahora, tener que encuentre los paneles y que no se me vaya ninguno, si no esto va a comenzar a bailar por todas las imágenes y yo me voy a perder. Vayamos acá. A ver, ahí. Y uno de los conceptos más fuertes para mí del Kybalión es: el universo es una creación mental sostenida por la mente del todo. Lo que significa que nuestro universo, todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, no somos más que manifestaciones mentales del todo. De la misma manera que podemos crear un mundo propio en nuestra mente, el todo lo hace con el cosmos. Claro, tratar de comprender cuando voy caminando por la calle y me tengo que cuidar que un auto no me pise y tengo que recordar que mañana tengo que pagar la luz si no se me cortan y que tengo que comprar la comida y que tengo gotera en el techo cuando llueve o tengo que tomar la pastilla para los huesos porque con humedad me duelen todos los huesos. Se nos hace un poco complejo que el universo es una creación mental sostenida en la mente del todo, porque somos parte de esa propia creación mental del todo. El universo es ficticio e ilusorio, pero claro, para un mortal sus leyes son muy reales. De manera que el humano debe comprender que es un sueño del todo, pero no negar su existencia si somos parte de esa existencia material en el aquí y en el ahora. Pero somos esa existencia energética en el todo. Y recuerden cuando hablábamos de los egregores, cómo nosotros podíamos generar a través de nuestra mente y a través de nuestros actos egregores positivos y negativos, que en un determinado momento se empatarán con nosotros, caminarán, serán nuestro piso, serán nuestros días, será aquello que viviremos. Y fue creado por nosotros, fue creado por nuestra actitud, por nuestra conciencia, por nuestros actos, tanto egregores positivos como negativos. Y esos egregores son energéticos, porque nacen de nuestra mente, la máquina más perfecta y energética del cosmos. Por eso de ahí el poder del pensamiento, pues con él creamos todo lo que deseamos y somos capaces de llegar a comprender su mecanismo. Esto suena muy lindo, pero es muy real. El poder del pensamiento, pues con él creamos todo lo que deseamos y somos capaces de llegar a comprender su mecanismo. En mi física, en un tiempo lineal, cada uno de nosotros tenemos 13.720 millones de años luz. Fuimos creados allá, en ese principio, y fuimos materializados en el segundo después del Big Bang, cuando por esa propia anomalía se crea la materia. Y ahí tenemos esta forma de vestidura material, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que forma la unión de estos cuatro elementos, la materia. Y ahí estamos atados a una percepción material que nos complica el poder aceptar o comprender que somos una manifestación mental del propio todo y que tenemos ese poder del todo porque somos parte de su causalidad, somos parte de la propia causalidad del creador de ese todo.
que podemos crear todo lo que deseamos. Y quizás la explicación más simple o a aceptar son los egregores. Ese estado extraño de la materia, que existe más allá de la propia materia, en estado de energía, que para mi física es simple de verlo, es ese estado extraño de la materia, esa red por la cual se mueve la propia materia, una red energética que se mueve la propia materia, esa red energética por la cual los físicos podemos comprender que existen multiversos, multiuniversos, y hay un universo muy cercano al nuestro que nos está arrastrando. Un universo muy cercano a nuestro universo que nos está arrastrando. Claro, esto suena medio ciencia ficción, pero bueno, en otra charla se los voy a explicar. La teoría de los multiversos y la teoría de los universos holográficos, que está perfectamente relacionada